reino está aquí. Así como queda la palabra de Dios grabada en la mente y el corazón, dice su palabra, ¿verdad? Que mi palabra quede, ¿dónde? Guarda esta palabra ¿en dónde? En tu mente y ¿en dónde? En tu corazón, como un sello que quede esa palabra guardada en el corazón. Bueno, pues este tema creo yo que viene a darnos una dimensión diferente en la forma en que tú y yo estamos ejerciendo el carisma en la asamblea de oración. El animador de asamblea y el ministerio de música, el músico de Dios, yo creo que a partir de ahora va a venir a ser como un resorte, una catapulta, ¿verdad?, que nos va a lanzar el Señor hacia un lugar, hacia un momento, hacia un estado totalmente diferente y nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, escúchelo bien, la palabra de Dios siempre es y será viva y ¿qué? Y eficaz. Así lo dice su palabra. Necesitamos volver a la fuente de su palabra. Necesitamos tomar, como dice en Efesios 6:17, tomar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tomar esa espada? Dice en el versículo 17, tomad también, fíjense bien qué tremendo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 17, y sigue diciendo, ¿cómo? Siempre en oración y súplica. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la necesitamos tomar siempre, ¿cómo? En oración y súplica. Y así debe de ser, que esa espada para ti, para mí, sea en todo momento en oración y súplica. Y dice, porque continúa diciendo el versículo 17, orando en toda ocasión en el Espíritu. Si nos detenemos un poco en este versículo, yo creo que nos llevaría todo el tema. Yo estoy seguro que nos llevaría todo el tema. ¿Por qué? Porque San Pablo nos invita a orar en el Espíritu. Tú y yo como carismáticos sabemos lo que es orar en el Espíritu. Sin embargo, el pueblo y quizá nosotros mismos nos hemos descuidado un poquitillo por ahí en orar en el Espíritu, hermanos, en toda ocasión, porque dice, orando en toda ocasión en el Espíritu. ¿Y esto qué quiere decir o qué nos querrá decir San Pablo en este versículo? Que con la palabra, con su palabra, que es la espada del Espíritu, que es su espada, nosotros en oración y súplica, orando en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Dejarnos llevar y dejarnos envolver. Y dejarnos en la manera personal, en tu tiempo personal, en tu tiempo de quietud, en tu intimidad con el Señor. Y también usarla y utilizarla como una espada cuando estás al frente, animador de asamblea. Cuando estás al frente, músico de Dios, ejerciendo obviamente el carisma que Dios te ha confiado. ¿De qué manera entonces es esto? En el Espíritu. Tu palabra no debe de faltar. La palabra proclamada no debe de faltar en ninguna asamblea de oración. Y el canto, sobre todo, también no debe de faltar ni estar nutrido de su misma palabra. Y luego nos dice en Jeremías 23:29, tomando alusión de que la palabra de Dios es, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Es un arma poderosa de Dios, hermanos. Un arma que necesitamos retomar la renovación carismática, volver a su palabra, volvernos a meter sumergirnos en su palabra, en el poder de su palabra. Dice, ¿no es así mi palabra, dice el Señor, como el fuego y como un martillo golpea la peña? Palabra de Dios. La palabra no es letra, hermanos, sino es una persona. Es una persona. Y esa persona es nuestro Señor. Esa persona es nuestro Dios. Entonces, quien habla es nuestro Dios a través de la palabra. Qué bendición y qué responsabilidad, déjame decirte, animador de asamblea, que cuando tú proclamas la palabra no estás diciendo tu palabra.
no estás proclamando tu palabra o una idea tuya o un principio tuyo. Estás proclamando lo que escrito está por la misma palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El músico cuando canta, no estás cantando una melodía y un cantito que se te ocurrió a ti. Viene del Señor que te utiliza para cantar esa palabra que Él quiere transmitir. Y luego a mí me encanta una palabra, y esta yo la repito en cada momento, y todo, no sé si todos los días, pero sí la tengo muy presente. El Salmo 119, 105 dice: para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Antorcha es lumbrera para nosotros. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. La palabra de Dios es luz, es lumbrera, es la luz del Espíritu. En la cita anterior me llama la atención porque dice: no es así mi palabra como el fuego. Y para nosotros, ¿quién es el fuego? ¿Qué es el fuego? Es la presencia del Espíritu Santo manifestado. Pues así, de esa manera, nosotros como animadores tenemos que anunciar y profetizar. Subraya por ahí eso: profetizar lo que escrito está y sucederá en ese momento en la asamblea de oración. El ministerio de alabanza profetizará lo que escrito está en su palabra, ¿sí? Dice un canto por ahí de Miguel Horacio, a mí me gusta mucho, es un canto viejito, pero dice: nuevas fuerzas me dará el Señor, nuevas fuerzas. Y eso dice la palabra, que el Señor nos dará nuevas fuerzas y nos renovará. Isaías 60, ¿verdad? Lo dice. Y nosotros tenemos que cantar la palabra de Dios. Y cuando cantamos la palabra de Dios, olvídate, es tremendo. Este tema, pues, le he llamado así: la espada del Espíritu, a través de la acción de gracias, la alabanza, la adoración y el bautismo en el Espíritu. Amén. Amén. Pues fíjense bien, hermanos, la palabra de Dios es poder. Escríbelo ahí. La palabra de Dios es poder, y ese poder será manifestado en su pueblo en la medida que encuentre instrumentos dóciles y obedientes a lo que dice y quiere anunciar a través de su palabra. Con el paso de los años hemos estado nosotros estudiando también como músicos. Recuerden por ahí algunas características de los tres grandes músicos de David: Asaf, Hemán y Yedutún, que cada uno de ellos tiene un significado por su nombre. Pero ¿qué es lo que hacía cada uno de ellos? Simplemente, unos con instrumento, otros con voz y otros con alabanza. Por ejemplo, el canto, ¿verdad? Asaf dirigía el canto, y Hemán profetizaba lo que el Señor decía y lo transmitía a través de los instrumentos, ¿sí? Y Yedutún es el que creaba esa unidad en alabanza, en respuesta de que Él es el único Dios grande y poderoso. Qué tremendo es esto. Por eso se escogió estos tres músicos que dirigían todo a los ministerios de alabanza. ¿Y qué sucedía con estos tres músicos? Eran dóciles, eran instrumentos dóciles y obedientes a lo que el Señor dice. ¿No te ha pasado a ti de repente, animador de asamblea? A mí me ha pasado muchas veces que sientes una emoción del Espíritu y llega a tu mente como una frase, o llega a una mente como un pensamiento, o llega a tu mente como una imagen, o algo que tú sientes que el Señor está actuando. Pero como decimos acá en el norte, por 5 razones no lo decimos. Por 5 razones no lo decimos. Y empezamos a tener juegos así, o sea, lagunas mentales, yo le digo, a decir: no, soy yo, yo no creo que, pero es miedo, es temor. Y no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio, sino un espíritu de valentía. Fíjate, imagínate que Asaf, Hemán y Yedutún, yo creo que lo debe haber pasado en esa instrucción, en ese acompañamiento. Entre paréntesis, recuerden esto que hemos dicho mucho anteriormente. Hemán era nieto de Samuel, el profeta. Entonces, él fue instruido en las celdas de Ramá, como profeta, como músico. Entonces,
Imagínate cómo fue irse despojando Emán de su humanidad para estar dispuesto y obediente a lo que Dios quería transmitir. No es fácil, no es fácil, pero déjame decirte que lo único que necesita el Señor así es un corazón dispuesto y obediente. Escribe esta frase que le voy a decir. Escribe esta frase. Si quieres ser usado poderosamente por el Señor, necesitas estar dispuesto a obedecer. Si quieres ser usado poderosamente por el Señor, necesitas estar dispuesto a obedecer. En las cosas del Espíritu, en las cosas del Señor, va más allá, pero es la misma realidad. Si yo quiero ser usado poderosamente, animador de asamblea, si yo quiero ser usado poderosamente por el Señor, necesito estar dispuesto a obedecer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Felipe, uno de ellos, obedeció al Espíritu, a la palabra. Deja ese lugar donde estás, dirígete en camino de Gazá, que pasa por aquí, y tú ve, le dijo el Espíritu, le dijo la palabra. Él obedeció y en el camino se encuentra con un eunuco. Y el Espíritu, o sea, la palabra de Dios le dice: acércate a esa carroza que va. Y entonces se encuentra que este hombre, ustedes lo saben y ya han escuchado este pasaje bíblico, venía leyendo una cita de Isaías, y le preguntó, ¿sabes lo que estás leyendo? Y dice el eunuco: es que si nadie me lo explica no lo entiendo, por favor ayúdame. Y a partir de ahí dice la palabra que él empezó a anunciarle la buena nueva, la palabra. Y llegó un momento en que le decía al eunuco: ¿qué impide, por después del camino y el trayecto, qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Descendieron de la carroza, Felipe bautizó a aquel hombre, y dice la palabra de Dios, un hecho sobrenatural. Listen to me, please. Este hecho sobrenatural fue que después de que bautizó a quién, a el eunuco, y fue ya después de estar sumergido en el agua y salió, en ese momento el Espíritu arrebató a Felipe y lo trasladó a otro lugar. Y dice la palabra, y en ese momento ya estaba en otro momento, en otro lugar. Pero todo eso sucedió porque Felipe fue obediente. Por eso te digo, si quieres ser usado poderosamente por el Señor, necesitas estar dispuesto a obedecer. Animador de asamblea, es el tiempo de que tu corazón sea obediente a la palabra de Dios.